Bienvenidos al audiolibro Por fin libre, de Hit Lambert, por Audiolibros Cristianos, lecturas que edifican. Capítulo 2. Usando el dolor para luchar contra la pornografía. Raúl estaba sentado en mi oficina sollozando. No llorando, sino sollozando. No dejaba de secarse el mar de lágrimas en su rostro mientras gemía confesando su pecado y lamento. Su esposa estaba sentada a su lado con una expresión tan dura que parecía una estatua de granito. Raúl y Lisa tenían 15 años de casados y 3 hijos. Estaban reunidos conmigo porque su matrimonio de una década y media estaba lleno del amor de Raúl por la pornografía. Después de años de varios descubrimientos, el desaliento inicial de Lisa la llevó a la desesperación y ahora ya solo sentía desprecio. Lisa estaba cansada. Quería llevarse a los niños y alejarse de Raúl. El lamento y las súplicas de Raúl para que ella se quedara con él eran tan desesperados y fuertes que llamaron la atención de las personas que pasaban por el pasillo. La historia de David es similar. Se había casado con María hace 20 años. Había visto pornografía periódicamente en revistas que compraba de vez en cuando, pero el año pasado encontró la pornografía en Internet. Cuando descubrió la facilidad del anonimato de ver pornografía en línea, quedó totalmente esclavizado. Pasaba horas mirándola y con el tiempo perdió el interés en su esposa. María sabía que algo había cambiado, pero no estaba preparada cuando descubrió que su esposo estaba inmerso en la pornografía. Horrorizada, se fue de la casa y se quedó con una amiga. Al igual que Raúl, David le rogó con lágrimas a María que lo perdonara. Le suplicó que lo perdonara. Juró que cambiaría. Prometió que nunca más volvería a ver pornografía. Lloró arrodillado a los pies de María en total quebrantamiento. Aunque David y Raúl no se conocen, tienen mucho en común. Ambos tienen serios problemas con la pornografía y los han tenido por un tiempo. Ambos son hombres de familia que tienen esposa e hijos. Ambos pueden perder a sus familias por causa de su pecado. Ambos están en situaciones desesperadas en las que lloran y suplican por reconciliación. Conozco a David y a Raúl y sé lo que ocurrió en cada caso. Te puedo decir que solo uno de ellos cambió realmente. Solo uno de estos hombres se reconcilió con su esposa y fue restaurado a una vida feliz y sin pornografía con su familia. El otro ahora está divorciado de su esposa y totalmente separado de sus hijos. Uno de ellos fue restaurado y está viviendo una vida feliz con su familia, sin ver pornografía. Uno de ellos realmente deseaba cambiar mientras suplicaba. El otro no. ¿Cuál de los dos crees que cambió? Es difícil saber. Ambos estaban dolidos. Ambos fueron sinceros. Ambos aparentaban estar comprometidos con sus familias. Ambos parecían estar dispuestos a hacer lo que fuera para cambiar su estilo de vida pecaminoso. A pesar de sus similitudes externas, estos dos hombres eran tan diferentes como los perros y los gatos. Aunque ambos mostraban dolor, sus lágrimas salían de dos pozos completamente diferentes. Dos tipos de dolor. En una carta que escribió a los cristianos en la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo nos ayuda a entender la diferencia entre los dos hombres. Pablo tenía una relación complicada con los corintios. Ellos estaban pecando de muchas maneras y se estaban dejando engañar por falsos maestros, por lo que el deber de Pablo era reprenderlos y llamarlos a ser fieles. Estas medidas correctivas hicieron que Pablo les hablara con bastante firmeza y que los corintios se entristecieran. Cuando ellos comenzaron a ser restaurados en su fe, Pablo les escribió estas palabras sobre la tristeza que experimentaron en el proceso.
Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11. En este pasaje, Pablo hace una distinción de dos tipos de tristezas. Estas dos tristezas tienen diferentes rasgos y producen resultados opuestos, pero las confundimos con facilidad porque comparten el elemento más evidente, la tristeza aún misma. No solemos cuestionar el remordimiento profundo, el arrepentimiento doloroso, ni las súplicas fervientes por el perdón, pero Pablo es más sensato. Usando una comparación, les muestra a los corintios que no toda tristeza es igual. Pablo primero habla de la tristeza del mundo, la cual es legítima. Cuando una persona experimenta este tipo de tristeza, el dolor, el quebrantamiento y las lágrimas son reales. La cuestión no es si una persona está triste, más bien se trata de cuál es la razón por la que está triste. El enfoque de la tristeza del mundo es el mundo. Las personas que experimentan este tipo de tristeza están angustiadas porque están perdiendo o temen perder las cosas que el mundo les puede ofrecer. La pérdida podría ser la reputación, el trabajo, el dinero, la familia, la satisfacción sexual o incluso el acceso a la pornografía. Cualquier cosa que les provea seguridad, comodidad o placer. Algunas de estas cosas son buenas y otras son pecaminosas, pero todas son cosas. A la persona que está consumida por la tristeza de este mundo le preocupa perder cosas, sin importar lo honorables o deshonrosas que sean. Este tipo de tristeza del mundo lleva a la muerte. Es letal porque surge de la misma clase de corazón que quería ver pornografía en primer lugar. Es crucial que entiendas esta conexión. Un corazón pecaminoso que desea ver pornografía dice: conseguiré lo que quiera cuando yo quiera. No me importa si es dañino, si va en contra de Dios o si hiere a los que amo. Obtendré lo que quiero. Este tipo de corazón peca al buscar sus propios placeres. La tristeza del mundo está obsesionada con la preservación de estas cosas que desea egoístamente. La verdadera razón por las que hay lágrimas y dolor es la pérdida de sus ídolos. Lloras por todo aquello que vas a perder y que quisieras conservar. Viste pornografía porque estabas viviendo para ti mismo y ahora estás triste porque estás a punto de perder las cosas que te gustaría conservar. La orientación egocéntrica de tu corazón es la misma. Ya sea que estés viendo pornografía lujuriosamente o que estés expresando con lágrimas la tristeza del mundo. Es aterrador pensar que incluso nuestra tristeza por el pecado puede ser egoísta y pecaminosa. Ahora bien, hay otro tipo de tristeza. Pablo la llama la tristeza que proviene de Dios. Por fuera pudiera parecer igual a la tristeza del mundo, pero lo que está sucediendo en el corazón es algo muy diferente. La tristeza del mundo se debe a la pérdida de las cosas del mundo, mientras que el enfoque de la tristeza que proviene de Dios es Dios mismo.
A la tristeza que proviene de Dios le duele la ruptura de la relación con Dios. Está desconsolada porque Dios ha sido afligido y ofendido. Las lágrimas de la tristeza que proviene de Dios se deben al dolor causado por haber transgredido la ley santa y amorosa de Él. Por supuesto, la tristeza que proviene de Dios también puede incluir el dolor de una pérdida familiar, de relaciones rotas y de otras consecuencias. Uno no tiene que amar las consecuencias prácticas del pecado. Sin embargo, la tristeza que proviene de Dios no se debe al dolor causado por estas consecuencias, sino que está orientada hacia Dios. La tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación sin que haya remordimiento. La tristeza que proviene de Dios produce vida. El egocentrismo pecaminoso de ver pornografía y de la tristeza del mundo es reemplazado por un deseo genuino de amar a Dios y de vivir para su gloria. La persona que está llena de la tristeza que proviene de Dios tiene un corazón que quiere agradarle a Él en vez de a sí mismo. Y esta tristeza es la que lleva a un cambio real y duradero. Aunque tanto Raúl como David se veían tristes por fuera, lo que sucedía en el corazón de cada uno era muy diferente. Esta distinción es importante en tu propia lucha por ser libre de la pornografía. Si estás leyendo este libro, es muy probable que hayas derramado un mar de lágrimas en medio de tu lucha. La pregunta urgente para ti no es si las tristezas de Raúl o la de David son del mundo o provienen de Dios. La pregunta más importante es ¿cuál tristeza es la que tienes tú? ¿Cómo puedes saber si tus lágrimas provienen de un amor por el mundo o de un amor por Dios? Las características de la tristeza que proviene de Dios. Aquí es donde Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11, se vuelve aún más práctico. Pablo no solo resalta una diferencia entre la tristeza que produce muerte y la tristeza que produce vida, sino que describe en detalle cómo puedes distinguirlas. En este pasaje, él menciona 6 características de la tristeza que proviene de Dios. Primero, la tristeza que proviene de Dios demuestra empeño. La tristeza del mundo experimenta el pecado, se retuerce de dolor y siente convicción por un rato. La tristeza del mundo responde a esa convicción con oración por un rato. La tristeza del mundo realmente está decidida a luchar contra el pecado por un rato. El problema es que esta nueva convicción, esta nueva consagración a la oración y esta determinación emocional no duran mucho. El dolor por lo que has perdido o el temor por lo que pudieras perder se desvanece. Te das cuenta de que puedes vivir sin lo que perdiste o de que lo puedes reemplazar con otra cosa. Cuando ves esto, tu tristeza desaparece tan rápido como tu aliento en una fría mañana de invierno. Esta tristeza es distinta a la tristeza de Dios. La tristeza que proviene de Dios no es efímera, sino que demuestra empeño. La tristeza que proviene de Dios se ocupa y busca con ansias luchar contra el pecado en una batalla que perdura. El arrepentimiento bíblico por el pecado va mucho más allá de un gesto de dolor momentáneo y una punzada fugaz de convicción. La tristeza que proviene de Dios está ocupada batallando contra la pornografía durante semanas, meses y años después de que la tristeza del mundo se ha rendido ante la lucha. Si la tristeza que experimentas después de ver pornografía no te lleva a una transformación real y duradera, solo has experimentado la tristeza del mundo y necesitas desesperadamente un cambio. Punto número 2.
La tristeza que proviene de Dios te lleva a ser muy intencional en apartarte. Cuando tu tristeza viene de un corazón orientado hacia Dios y no hacia ti mismo, serás muy intencional en apartarte del pecado de la pornografía. La tristeza del mundo no dura mucho, así que en poco tiempo volverás a caer en la pornografía. La tristeza que proviene de Dios produce un anhelo por dejar la pornografía y es diligente en buscar formas de erradicarla. Esta intencionalidad en apartarte de la pornografía se expresa de dos formas prácticas. Primero, procuras rendirle cuentas a alguien. Necesitas ayuda en una lucha que es imposible pelear solo. La rendición de cuentas implica involucrar a otros cristianos que te puedan ayudar a encontrar estrategias que no hayas considerado, que puedan evaluar tu progreso y que oren por ti con diligencia. Segundo, implica tomar medidas radicales para asegurar que no tendrás acceso a la pornografía. Este pecado esclavizante solo se puede derrotar tomando medidas drásticas para eliminarlo por completo. En capítulos posteriores hablaremos con más detalles sobre la rendición de cuentas y las medidas drásticas. Por ahora, basta con decir que si tu tristeza no te lleva a abrirte con otras personas y a bloquear todo acceso a la pornografía, es el tipo de tristeza del mundo que lleva a la muerte. Punto 3. La tristeza que proviene de Dios lleva a la indignación. La tristeza que proviene de Dios produce indignación, produce odio. La tristeza del mundo también produce odio, pero hacia otras cosas. La tristeza del mundo odia las consecuencias del pecado. Las lágrimas de la tristeza del mundo son causadas por la vergüenza de haber perdido un trabajo o un ministerio, por la indignación de un cónyuge que te ve como un depravado, por la vergüenza de haber sido disciplinado por parte de tu escuela o de tus padres, o por algún otro resultado doloroso del pecado. El odio de la tristeza del mundo es el odio a ser descubierto. La tristeza que proviene de Dios, en cambio, odia el pecado mismo. Esta tristeza siente el horror de la desobediencia y llora al ver la realidad de un corazón que escoge la transgresión por encima de la fidelidad. El dolor de la tristeza que da vida se produce cuando somos conscientes de que todo pecado aflige a Dios, aun cuando nadie más lo descubra. La tristeza del mundo se debe a que las personas saben de tu pecado. La tristeza que proviene de Dios se debe a que Él conoce tu pecado. La tristeza del mundo podría deberse a que se dañó la relación con tu cónyuge, con tus hijos o con otras personas. La tristeza que proviene de Dios se debe a que rompimos nuestra relación con Él. La tristeza es letal cuando se centra en uno mismo. Debemos arrepentirnos y decir, como David, contra ti he pecado, solo contra ti. Punto número 4. La tristeza que proviene de Dios conduce al temor. La tristeza que proviene de Dios produce inquietud, un temor saludable. La tristeza del mundo también produce inquietud, solo que está mal dirigida. El temor de la tristeza del mundo es el temor a que las personas se enteren. En la tristeza del mundo no demostraste empeño y ni fuiste intencional en apartarte de tu pecado. Puede que hayas hecho algunos cambios externos, pero nunca hubo un cambio en tu corazón. No tardaste mucho en volver a ver lo mismo que estabas viendo. Ahora vives con el temor de que las personas se enteren, o que se enteren de nuevo de que no estás siendo honesto. Usas toda tu energía para no permitir que te descubran. Estás tratando de esconderte en las tinieblas y eso nunca llevará a un cambio duradero. La tristeza que proviene de Dios no teme que las personas se enteren del pecado.
Más bien, se inquieta porque Dios, la única persona que importa a fin de cuentas, siempre lo supo. Soy un hombre muy pecador que tiene una gran necesidad de que la sangre de Jesús me perdone por todas las formas en las que le he fallado a Dios, cuando considero las formas en las que sigo pecando como cristiano. Veo la arrogancia de mi corazón y soy consciente del daño que me hago a mí mismo con ese pecado. Siento el dolor que le causo a otros con mi pecado y se me rompe el corazón al pensar que decepciono a Dios cada vez que peco. Soy un pecador y Dios es perfecto y puro. No puedo soportar ver el egoísmo y la impureza del pecado. Me asombra que yo no haya sido consumido por la ira de Dios durante esa temporada de pecaminosidad. A pesar de mi desobediencia, Él me da aliento, alimento, refugio y muchos otros regalos. La tristeza que proviene de Dios reconoce esta intolerancia santa hacia el pecado. Es un temor mezclado con una conciencia de la misericordia de Dios al no darnos el castigo justo que merecíamos. Punto número 5. La tristeza que proviene de Dios lleva un anillo y una preocupación por la restauración. La tristeza que proviene de Dios tiene un gran anhelo e interés por la restauración de las relaciones. Pablo alaba a los corintios por su deseo de restaurar su relación con él después de que el pecado los distanciara. El pecado nos separa de otros, produciendo división en las relaciones en vez de intimidad. A la tristeza que proviene de Dios le duele que la pornografía te haya alejado de Dios. Anhela la restauración. A la tristeza que proviene de Dios le duele la distancia que ha creado tu pecado en las relaciones con otros y anhela recuperar la cercanía. La tristeza del mundo quiere olvidar el pasado. Predica que lo pasado se debe dejar en el pasado y que es mejor no revolver el asunto. Cuando tus lágrimas te llevan a huir de las personas y no acercarte a ellas, tus lágrimas son lágrimas del mundo. El dolor del mundo ignora a Dios, en lugar de descansar más plenamente en su perdón, y se acostumbra a las relaciones dañadas. La tristeza que da vida infunde un fervor por restaurar cada una de las relaciones que se han estropeado. Tu tristeza te puede guiar más hacia ti mismo o hacia Dios y otros. Punto número 6. La tristeza que proviene de Dios produce un anhelo por justicia. Una vez aconsejé a un hombre llamado Jorge, quien comenzó a ver pornografía creyendo equivocadamente que podía mantenerlo bajo control. Tuvo que aprender a las malas que el pecado nunca te deja tener el control. El pecado es un amo cruel, no un siervo sumiso. Con el, con el paso de los años, Jorge pasaba cada vez más tiempo viendo pornografía y en formas más perversas de lo que jamás habría imaginado. Semanas antes de nuestra primera reunión, fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Jorge necesitaba ayuda para cambiar, pero primero teníamos que lidiar con este asunto legal. Los oficiales que lo arrestaron cometieron errores durante el arresto y sus argumentos eran muy débiles. El abogado de Jorge le aseguró que si iba a juicio y se declaraba inocente, sería fácil que lo exoneraran de los cargos. Jorge me preguntó en voz alta cuál sería mi opinión al respecto. Lo único que le pregunté fue si en verdad tenía ese tipo de pornografía, y él admitió que era culpable. Le dije que si quería morir podía decir que era inocente, pero que si quería vivir tendría que declararse culpable y aceptar las consecuencias. Se quedó perplejo hasta que le leí 2 Corintios 7, versículos 8 al 11, y él entendió mi punto y se declaró culpable del crimen. Hacer lo que es correcto y justo no siempre hará que tu vida sea más fácil o cómoda. Una prueba inmediata y crucial para saber si tu dolor proviene de Dios o del mundo
es si estás dispuesto a aceptar las consecuencias de tu pecado. Si lo estás, es probable que tu tristeza sea la que proviene de Dios, la que salva. Si tratas de librarte de las consecuencias, hay una alta probabilidad de que tu tristeza sea la del mundo, la que se trata de ti mismo. Al final, Pablo escribe: en todo han demostrado su inocencia en este asunto. Con esta declaración podría parecer que Pablo está diciendo que los corintios han demostrado que son inocentes de pecado. Sin embargo, la inocencia no puede ser su enfoque, ya que Pablo está describiendo su arrepentimiento del pecado. Al mostrar estas características de la tristeza que proviene de Dios, los corintios demostraron que eran inocentes, no de pecado, sino de tener la tristeza del mundo. Su empeño, intencionalidad en apartarse, indignación, temor, preocupación por la restauración y anhelo por la justicia demostraron que ellos no eran culpables de la clase de tristeza que lleva a la muerte. En cambio, probaron que su tristeza los había llevado al arrepentimiento y a la vida. La diferencia entre David y Raúl. Estos dos hombres estaban esclavizados a la pornografía. Ambos lloraron por su pecado, rogaron a sus esposas que les dieran otra oportunidad, suplicaron por el perdón y prometieron que cambiarían. Pero hoy solo uno de ellos está caminando con Cristo, siendo fiel a su esposa e hijos y verdaderamente transformado. David fue el que en realidad cambió después de la reunión que tuvimos en mi oficina, y ahora está completamente restaurado con su familia. Lamento decir que Raúl regresó a la pornografía y después comenzó a conocer mujeres en línea y se convirtió en un peligro para su familia. Se divorció de su esposa y no se le permite acercarse a sus hijos, e incluso ha pasado temporadas en la cárcel porque su hábito lo ha llevado a actividades ilegales. Las lágrimas de David lo llevaron a poner empeño, porque eran lágrimas que provenían de Dios. Las lágrimas de Raúl no produjeron un cambio real, porque él nunca pasó de desear las cosas del mundo a desear las cosas de Dios. La gran diferencia entre Raúl y David, y entre la tristeza del mundo y la que proviene de Dios, es Dios. La tristeza del mundo se da cuenta cuando sientes el dolor que produce el pecado, pero sigues atesorando un amor egoísta por él en tu corazón. La tristeza que proviene de Dios se da cuando te dueles porque tu pecado te ha alejado de Dios y deseas restaurar tu relación con Él, cueste lo que cueste. Mientras luchas por la pureza con el poder de la gracia, debes esforzarte por imitar la tristeza de David. Una persona que está llena de este tipo de tristeza se enfoca en Dios y su corazón y sus emociones se inclinan hacia Él. La tristeza del mundo te lleva a enfocarte en ti mismo y en tu amor por la seguridad, la comodidad y los placeres del mundo. Si reconoces que solo tienes la tristeza del mundo, necesitas un cambio radical. Tienes que dejar de enfocar tu corazón y tus emociones en ti mismo y dirigirlos hacia Dios y su reino. Nunca serás libre de la pornografía si todos tus esfuerzos por dejarla son expresiones recicladas de tu propio egocentrismo. Mientras tu tristeza sea como tu pecado, enfocada en las cosas que quieres, regresarás a la pornografía una y otra vez. Mientras Dios no sea tu mayor prioridad, mientras pecar contra Él no sea lo que más te duela, no vas a salir de tu esclavitud. Ya sea que no estés experimentando ningún tipo de tristeza o que solo sientas la tristeza del mundo, la solución es la misma.
Necesitas la gracia perdonadora y transformadora de Dios. Necesitas la gracia perdonadora porque estás respondiendo de una forma equivocada ante tu pecado, y necesitas la gracia transformadora para tener un corazón quebrantado que honre a Dios. Estos tipos de gracia pueden ser tuyos ahora mismo. Solo hace falta que los pidas. Antes de que sigas leyendo este libro, te animo a que busques a Cristo y le clames por su gracia para que te perdone y te transforme mientras luchas por tener una tristeza que provenga de Dios. Luchando por pureza con el poder de la gracia. 1. Dedica un tiempo a reflexionar con honestidad para descubrir si has experimentado algún tipo de tristeza en tu lucha con la pornografía. Si es así, ¿cuál es la razón de tu tristeza? ¿Se debe a las consecuencias de haber sido atrapado o a la forma en que tu pecado ha afectado tu relación con Dios? Pídele a Dios que te ayude a ser honesto en tu respuesta. Ten en cuenta que si has tenido una lucha continua con la pornografía, es probable que tu dolor sea del mundo. Escribe las razones reales por las que te entristeces. Punto número 2. Pasa tiempo en oración, pidiendo la gracia perdonadora de Cristo, ya sea por tu tristeza del mundo o porque no tienes tristeza alguna. Pide que la gracia transformadora de Cristo llene tu corazón con una tristeza que provenga de Dios por tu pecado de ver pornografía. Cree que si confías en Cristo, Él te concederá tu petición. Punto número 3. Para avivar en ti una tristeza que provenga de Dios, medita en pasajes de la Escritura tales como el Salmo 25, el Salmo 32 y Tito 2, versículos 11 al 15. Considera lo que estos pasajes enseñan sobre la bondad de Dios y el horror del pecado. Pídele a Dios que te ayude a sentir el peso del daño que le hace tu pecado a tu relación con Dios.